Bien, buenas tardes para todos. Un saludo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de su presidente Jairo Parra Quijano, que también está conectado a este foro y a quien le enviamos un abrazo virtual con la admiración y con el cariño de siempre. Hoy estarán con nosotros Adriana López Martínez, que se ocupará del expediente digital y de la Administración de Justicia Digital, Miguel Enrique Rojas Gómez, quien hablará sobre caducidad y prescripción y términos, y Henry Sanabria Santos, quien se referirá al arbitraje. Vamos a hacer un pequeño cambio en el libreto en relación con la reunión anterior. Esta vez cada uno de los panelistas hablará durante 20 minutos y después en el mismo orden contestarán algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado. El próximo sábado 11 de abril tendremos un nuevo foro virtual a partir de las 5 de la tarde, en el que están invitados Martín Bermúdez Muñoz, magistrado del Consejo de Estado, Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y Pablo Felipe Robledo, quien fue uno de los principales artífices del Código General del Proceso, porque él se desempeñaba como viceministro de Justicia cuando el código se redactó y después fue superintendente de Industria y Comercio. Están cordialmente invitados al foro del sábado. Sin más preámbulos, vamos a escuchar en primer lugar entonces y durante 20 minutos a Miguel Enrique Rojas Gómez. Bienvenido, Miguel, tienes la palabra. Buenas tardes. Esta tarde hemos tenido la oportunidad ofrecida por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de dirigirnos a una buena cantidad de abogados y de estudiantes de derecho que han decidido seguirnos, y esperamos hacer algunos aportes para aclarar algunas inquietudes que han sido comunes. Quiero, ante todo, agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en especial a su presidente, el maestro Jairo Parra Quijano, por permitirnos este canal de comunicación con la comunidad jurídica. Ante todo, quiero indicarles que mi deseo es hablarles sobre dos puntos que me parecen de importancia por las preocupaciones que han provocado en el ambiente social. El primero de ellos es el relativo a la suspensión de términos judiciales y los efectos que eso tiene en el trámite de los pleitos. Y el segundo punto es el relacionado con los efectos de la emergencia que vivimos en la prescripción y la caducidad. Empecemos pues. Lo primero es precisar cuáles son los términos que están suspendidos o que fueron suspendidos por decisión de las autoridades competentes. Y a propósito, hay que reconocer claramente que el Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender solamente los términos judiciales. Eso debe estar claro. Son los términos judiciales los que están suspendidos por decisión del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Eso qué quiere decir? Que son los términos intraprocesales, es decir, los términos que se conceden por la ley o por el juez en el interior del proceso judicial. Lo que implica que no están suspendidos los términos extrajudiciales, o sea, los términos de derecho sustancial que están en la ley sustancial o en los contratos generalmente. Esos términos entonces no están suspendidos. Quiere decir que la suspensión de términos judiciales ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura afectan a términos como el que otorga la ley para contestar la demanda, el que tiene el demandado para formular excepciones en el proceso ejecutivo, el que se tiene para promover el incidente de liquidación de perjuicios o liquidación de una condena in genere, o por ejemplo, para pedir la restitución de un bien después de una diligencia de entrega de bienes. También
afecta aquellos términos que concede la ley a los jueces, como el término para tramitar cada una de las instancias del proceso. Reitero, no suspenden por consiguiente los términos extrajudiciales o extraprocesales, si se quiere decir. El segundo punto que hay que mirar en relación con esta suspensión de términos es qué significa la suspensión para efectos de los pleitos que están en curso. Y eso significa dos cosas. Suspender términos significa dos cosas. Primera, que los términos que no hayan comenzado a correr no van a empezar a correr. No se van a empezar a contar mientras dure la suspensión. Y en segundo lugar, que los que estén corriendo no siguen corriendo. Se detiene el conteo mientras dure la causa de la suspensión. De tal manera que cuando cese la causa de la suspensión, se reanuda el conteo del término que estaba corriendo. El término que se suspende no vuelve a empezar a contarse. Eso de que vuelva a empezar a contarse no es propio de la suspensión de términos, sino de la interrupción de términos. Y este no es el caso que estamos tratando ahora. Cuando cesa la suspensión del término, simplemente se reanuda el conteo. Quiero que quede bien claro eso. Pues bien, los términos judiciales, por decisión del Consejo Superior de la Judicatura, se suspendieron el 16 de marzo, porque la decisión del Consejo fue del 15 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el 15 de marzo había transcurrido, por ejemplo, 8 días del término para contestar la demanda en un proceso verbal, donde el término legal es de 20 días, el conteo del término se detiene ahí y cuando termine la causa de la suspensión, están pendientes de correr 12 días y por consiguiente esos 12 días deben correr apenas termine la causa de la suspensión. Esa es la dinámica de la suspensión de términos en uno cualquiera de los ejemplos que podemos imaginar. Si, por ejemplo, estamos hablando del término para formular demanda de casación, que es de 30 días, y el 15 de marzo habían corrido 20 días, significa que ahí se detuvo el conteo y cuando termine la causa de la suspensión del término, tendrán que contarse los otros 10 días. Bien, eso es simplemente para dar los ejemplos de lo que puede pasar en las actuaciones judiciales en el curso de los pleitos. Ahora, esa suspensión de términos afecta a los términos de prescripción o de caducidad. Realmente no, por lo menos en principio, no los afecta. Por una razón lógica, y es que los términos de prescripción y de caducidad no son términos judiciales, son términos extrajudiciales, o si se quiere mencionar de otra manera, son términos sustanciales. Sin embargo, hay que reconocer que la suspensión de términos judiciales que hizo el Consejo de la Judicatura va de la mano con un cierre de despachos judiciales. Los despachos judiciales del área civil y del área de familia están cerrados, están en cese, no hay atención al público desde cuando se suspendieron los términos. Y eso significa que no es posible presentar una demanda en el tiempo que dure la suspensión de términos. Lo que quiere decir que no es posible impedir que
se consolide, en principio, no es posible impedir que se consolide la prescripción o que se consolide la caducidad, gracias a que están cerrados los despachos judiciales. De ahí la incertidumbre y la angustia que han tenido muchos ciudadanos que creen que sus derechos pueden fenecer por causa de la prescripción o la caducidad en el tiempo que dure la emergencia. Y para completar esa incertidumbre, muchos juristas han generado pánico, indicando que el día que cese la causa de la suspensión de términos, va a venir una avalancha de demandas encaminadas a evitar la consolidación de la prescripción o de la caducidad. Y que por consiguiente, como la ley dice que el término se extiende en esos casos hasta el primer día hábil siguiente, entonces ese primer día hábil, la lluvia de demandas va a ser aterradora. Quiero decir categóricamente que eso no es cierto, que ese pánico es infundado, porque por fortuna el decreto 491 de 28 de marzo que expidió el gobierno en relación con estos temas para desarrollar la emergencia económica que declaró el mismo gobierno, dejó solucionada esa dificultad. Allí en el decreto quedó establecido que los términos de caducidad, y eso está establecido de manera clara, que los términos de caducidad y de prescripción no corren durante la emergencia. Y eso quiere decir que si un término de caducidad debía expirar durante la emergencia, pues ya no va a expirar durante la emergencia, sino que lo que falte de ese término va a tener que contarse después de que cese la emergencia. Hay que reconocer que el texto del decreto es lo que induce a error, porque en el decreto hay dos normas que se refieren a la prescripción y la caducidad, y eso despista al intérprete. El artículo 6 del decreto dice que los términos de prescripción y de caducidad se suspenden mientras, o no corren más bien, mientras dure la suspensión a la que se refiere el mismo artículo. Pero la suspensión a la que se refiere el mismo artículo es una suspensión de términos procesales que debe decretar la autoridad que tiene a su cargo el proceso. Y eso implica que el pleito debe estar en curso. Y hace pensar que la prescripción y la suspensión de la prescripción y la caducidad está regulada en ese artículo y no en otro. Pero resulta que el mismo decreto, en el artículo 10, en su último inciso, tiene un precepto que es bastante claro y categórico, según el cual, durante la vigencia de la emergencia, no correrán los términos de prescripción y caducidad. Y ahí sí no está sometido a que haya una suspensión, y mucho menos que esa suspensión sea decretada por una autoridad. De manera que esa norma recae directamente sobre los fenómenos de prescripción y caducidad y no necesita ninguna decisión de autoridad para que opere. Eso quiere decir que los términos de caducidad o de prescripción que venían corriendo desde antes del decreto de emergencia, de este decreto 491, pues sencillamente no están corriendo en este momento, porque el mismo decreto dice que no correrán esos términos durante la vigencia de la emergencia. Ahora, eso tiene una dificultad que hay que también poner de presente. Y es que hay dos situaciones que estamos viviendo.
situaciones de carácter jurídico. Una es la emergencia sanitaria que declaró el Ministerio de Salud. Y otra es la emergencia económica que declaró el presidente de la República. Las dos emergencias no son de la misma fecha. La emergencia sanitaria es del 12 de marzo y la emergencia económica es del 17 de marzo. Y entonces la pregunta que se harán muchos es, ¿cuál es la fecha a partir de la cual se suspendió el conteo de los términos de prescripción y de caducidad? Esa suspensión ocurre a partir del 12 de marzo o a partir del 17 de marzo. Esa es la pregunta que desde luego aflora. Pero el mismo decreto permite solucionar fácilmente esa dificultad. Porque el decreto alude expresamente a la declaratoria, o mejor, a la emergencia sanitaria y no a la emergencia económica. Es decir, lo que indica el decreto es que desde el momento en que se produce la declaratoria de emergencia sanitaria, ahí se suspenden los términos, el conteo de los términos de prescripción y de caducidad. Y que van a durar suspendidos hasta la terminación de esa emergencia sanitaria. De acuerdo con el decreto, con la resolución del Ministerio de Salud, esa emergencia viene desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo. Lo que hace pensar que por lo menos hasta el 30 de mayo van a estar esos términos de prescripción y de caducidad sin correr, es decir, van a estar detenidos esos dos términos, Eso para darle seguridad a las personas que están pendientes del vencimiento de un término de caducidad o de prescripción. Es decir, no corren esos términos desde el 12 de marzo y no correrán hasta el 30 de mayo. Bien, hay que tener en cuenta que el artículo 94 del Código General del Proceso contempla una interferencia de un término procesal sobre la interrupción de la prescripción. Y es el término que tiene el demandante para notificar el auto emisor de la demanda al demandado con el propósito de que la prescripción se interrumpa desde la presentación de la demanda. Ese término que la ley le otorga al demandante es un término que puede estar en este momento suspendido. Y si está suspendido, eso hay que tenerlo en cuenta para efectos de determinar en qué momento se interrumpe la prescripción. Y además, ese artículo 94 también autoriza al titular del derecho, que puede estar en vísperas de prescribir, para que interrumpa la prescripción con un requerimiento privado al deudor. Y eso es una medida que puede facilitar el ejercicio del derecho y puede impedir la consolidación de la prescripción, aunque eso no se aplica para la caducidad. Yo quiero, por último, aprovechar para sugerir respetuosamente al Consejo Superior de la Judicatura que reactive la función judicial a partir del 13 de abril. Obviamente, tomando las medidas adecuadas para proteger a los funcionarios judiciales, a los empleados y a los usuarios, lo cual implica abrir los despachos judiciales, pero promover la actividad procesal de manera virtual, lo que induce a pensar que hay que promover el envío de memoriales a través de correo electrónico, la presentación de demandas a través de correo electrónico, la notificación de providencias judiciales también a través de correo electrónico y la realización de audiencias por medio de videoconferencia o de teleconferencia, lo que facilita la realización de todas las actividades procesales sin que haya un contacto físico directo de los con los abogados y obviamente de esa manera poderse proteger la salud de unos y otros. Muchas gracias por la atención y por la preocupación que han manifestado. Muchas gracias, Miguel, además porque
se ciñó precisamente al tiempo concedido. Ahora es el tiempo de escuchar a Adriana López Martínez. Bienvenida, Adriana. Tienes la palabra por 20 minutos. Muchísimas gracias, doctor Ulises. Un gran saludo para el doctor Jairo Parra y para Magda y Eudid en todo el acompañamiento que nos han dado para hacer posible este foro, que considero es una iniciativa vital en estos momentos de crisis para que desde estos escenarios jurídicos surjan precisamente las propuestas que se puedan llevar al gobierno para conjurar de la mejor manera la crisis que estamos viviendo. Yo quisiera referir o concentrar mi intervención específicamente en un punto que fue tocado de forma general en la intervención del doctor Marco Antonio Álvarez, y es cómo garantizar la continuidad del servicio público de administración de justicia, que en este momento, salvo las precisas excepciones legales, tutelas, habeas corpus, se encuentra totalmente suspendido, por lo menos en lo que se refiere a la justicia civil, a la justicia laboral, a la justicia de familia, partiendo también de la última parte de la intervención del doctor Miguel Rojas, y es que es necesario reactivar de manera inmediata los términos de los procesos en la medida que sea posible y no continuar con esta parálisis completa que venimos viviendo. En este momento, de todas maneras, estamos en un periodo de vacancia judicial y no se sabe qué va a pasar a partir del próximo lunes, en donde ya deja de regir la suspensión que se había dado en virtud del acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, sumada a la vacancia por Semana Santa. Y lo que quiero es aportar o contribuir con algunas ideas del estado actual de lo que tenemos y herramientas que están en el propio Código General del Proceso, en el Código de Procedimiento Administrativo, en la Ley Estatutaria de la Justicia y muchos acuerdos que al efecto ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura para revisar cómo este componente normativo podría de alguna manera desparalizar, no al 100%, pero sí en alguna medida los trámites de los procesos que se venían surtiendo, ello sumado a un componente que me parece vital, que debe estar o mediar en cualquier solución, y es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad no solamente de nuestros jueces, sino también de nosotros como abogados, en obviamente acoger, que es a lo que me voy a referir, todas estas nuevas tecnologías que de alguna manera son las herramientas con las que contamos para poder conjurar esta crisis, que adicionalmente considero van a ser varios meses para volver a una normalidad, si es que podemos hablar de volver a una normalidad después de esta pandemia, en la prestación de servicio público de administración de justicia. Desde el punto de vista de la normatividad existente, me parece muy importante también referir conceptos que tocó el doctor Marco Antonio Álvarez, que se refieren a justicia digital y nuevas tecnologías. Aquí tenemos que distinguir entre ambos conceptos. En primer lugar, la justicia digital, que aparece como una obligación a ser implementada. En el CEPACA se estableció que en 5 años a partir de su promulgación en el Código General quedó abierta a que se hiciera de forma gradual hasta lograr una integralidad. O se constituye por aquellas todas herramientas, informaciones, tecnologías que propendan a una única finalidad, que va a ser, uno, el poder contar con un expediente completamente electrónico, y dos, que a partir de contar con un expediente electrónico podamos litigar de forma virtual. Lo uno lleva a lo otro. ¿Cómo estamos en este momento en Colombia en la implementación del Plan de Justicia Digital? Aún estamos crudos, si se quiere decir, teniendo en cuenta que hasta ahora, desde el año pasado, apenas están realizando planes piloto para ciertos procesos que no generen mucho trámite o actuación procesal, como nulidades simples, nulidades tributarias, etcétera,
pero obviamente la generalidad de los procesos y la generalidad de los juzgados no cuentan en este momento con un plan implementado de justicia digital. Ello no significa, a pesar de que no se cuente con ese plan de justicia digital, que no podamos usar las nuevas tecnologías que están en el Código General del Proceso y en el CEPACA para efectos de alguna manera buscar la desparalización de los procesos, en mi concepto, por lo menos en la fase escrita del proceso oral, en la fase escrita del proceso verbal, en la fase escrita del proceso verbal es sumario y obviamente en la fase escrita del proceso ejecutivo, que lo será en el evento en que no se presenten excepciones de fondo. ¿Por qué señalo lo anterior? Porque si ustedes revisan desde un deber del juez en adelante, el Código General desarrolla formas en las cuales se puede implementar a través de las nuevas tecnologías la tramitación de las principales actuaciones judiciales que no tendrían por qué paralizarse por no contar hoy en día con presencialidad física y con un expediente físico. Me referiría, por ejemplo, a la radicación de las demandas. Hoy en día, y como lo ha implementado el Consejo Superior de la Judicatura, las acciones de tutela están o se pueden radicar en un reparto virtual. Considero que el Consejo Superior de la Judicatura, porque el Código General habilita la posibilidad de que las demandas se puedan presentar en forma de mensaje de datos, ejemplo, correo electrónico, sin necesidad de firma digital, podría implementar oficinas de reparto virtuales que ya al interior obviamente realicen de forma puntual al juez competente el reparto de cada uno de esos procesos. Todo lo que tiene que ver con notificaciones, notificación del auto admisorio de la demanda, notificación de las diferentes providencias que se vayan surtiendo por fuera de audiencia, traslado de la demanda, reforma de la demanda, demanda de reconvención, traslados de excepciones, etcétera. Todos esos aspectos pueden evacuarse a través de las normas que ahí ven en pantalla. Trae el Código General del Proceso. Por ejemplo, se permite que el demandado se le entregue el traslado no en físico, sino en un medio digital o electrónico, que de todas maneras ello es lo que habilita de entrada la obligación hoy de que se anexe a la demanda en forma de mensaje de datos, por lo menos la misma. Lo que tiene que ver con la notificación del auto admisorio de la demanda, el código permite tanto que la notificación personal como la subsecuente notificación por aviso se realicen de forma electrónica al correo que se haya suministrado dentro de el escrito de demanda, que tiene como requisito esencial dar un correo electrónico en los casos que es obligatorio, que sería para comerciantes y para personas jurídicas, y en todo caso también de personas naturales que tengan acceso a ese correo. Las notificaciones de los jueces, lo que tiene que ver con recursos, resolución de solicitudes, etcétera, se puede hacer utilizando el estado virtual o electrónico, que de hecho yo ya fui, digamos, usuaria en un municipio de Colombia pequeño de una notificación por este medio. En fin, toda esta fase inicial escrita del proceso que en este momento está paralizada y que no depende de presencia física ni de expediente electrónico, podría hacerse por este medio. Esto sin contar que el Código General hoy establece como obligación de los apoderados, dentro de los 3 días siguientes, enviarle a la contraparte todos los memoriales, solicitudes y en general documentación que se presente para o dentro del proceso. ¿Por qué me refiero que esto solamente serviría para la fase escrita del proceso? Básicamente porque considero que desafortunadamente la fase oral
precisamente por la ausencia de un expediente, sea virtual o físico, no se puede desarrollar. La fase oral, en donde, sobre todo en la audiencia de instrucción y juzgamiento, se va a dar la contradicción de las pruebas aportadas, de los interrogatorios de los peritajes, de los interrogatorios de las partes, y que el juez obviamente va a basar su decisión en la prueba válidamente aportada y practicada, pues obviamente no va a poder desarrollarse si no contamos con un expediente. Y estoy un poco en desacuerdo con la solución que me parece un poco inviable que planteó el doctor Marco Antonio, de que se habilite a funcionarios para que retiren los expedientes de las audiencias próximas a realizarse en los juzgados y realicen labor de escaneo, porque en la práctica ello no es posible por el voluminoso expediente general que se maneja para la mayoría de los procesos, y que para poder escanear un expediente de esa magnitud habría que contar con máquinas especializadas y no con los escáneres, digamos, muy rudimentarios y sencillos con los que contamos nosotros en la casa. Pero pienso que una solución, utilizando todas estas nuevas tecnologías para evitar esa parálisis en la que nos encontramos hoy, ir agilizando una fase importante del proceso que en el mejor de los casos ha demostrado que toma de 4 a 6 meses, sería la utilización de todos estos nuevas tecnologías que el código habilitó, sin perjuicio de que aún no tengamos plan de justicia digital implementado, porque lo uno, digamos, es la especie, el plan sería el género, y no obsta que no esté implementado el plan de justicia digital para poder utilizar estas tecnologías. El segundo componente de esta solución que se propone para de alguna manera salir de esta parálisis que, repito, considero va a durar varios meses, es el cambio de la mentalidad que debe darse en jueces y en abogados. Todos los que hemos de alguna manera intentado utilizar nuevas tecnologías para desarrollar actuaciones procesales, nos hemos visto enfrentados muchas veces con jueces que no le dan validez a que las actuaciones se realicen por esta forma, e incluso han llegado a anular o a invalidar la respectiva actuación, que no se entiende por qué, porque está habilitada en una norma propia tanto del Código General como del CEPACA. El proceso, insisto, y aquí hago un llamado a nuestros jueces, no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos sustanciales. El proceso tiene que ser una herramienta que ayude al ejercicio de esos derechos. Y tenemos que desterrar todas digamos, esas ideas y conceptos que lo único que hacen es entorpecer y hacer ineficiente nuestra administración de justicia. ¿Qué no decir de un aspecto que ha venido haciendo carrera en muchos despachos judiciales, de que a pesar de que se eliminó la presentación personal de la demanda, hoy se exija que el abogado que firma la demanda se presente personalmente al juzgado para acreditar la calidad de abogado? Eso es absurdo, sin tener en cuenta que en el evento en que eso se quisiera certificar, pues bastaría simplemente entrar al Consejo Superior de la Judicatura, en donde con el número de tarjeta profesional se puede conocer la situación específica de ese abogado. No puedo tampoco dejar de referirme a interpretaciones que se han venido dando a propósito de una reciente decisión de la Corte Constitucional frente al valor probatorio de una forma de mensajes de datos, que en este caso es el pantallazo de WhatsApp, que desde el artículo 244, 247 del Código General tiene completo valor probatorio como prueba documental, y que a partir de esta interpretación, que eventualmente puede llegar a constituirse en un precedente, teniendo en cuenta que proviene de la Corte Constitucional, se le negó valor probatorio de documento, previamente considerando y partiendo del principio de la mala fe, que estos mensajes podían ser alterados, adulterados o de alguna manera manipulados, y que por lo tanto se le daba el valor de una prueba indiciaria como si fuera una prueba de menor entidad, a pesar de que no se configura
este tipo de prueba dentro de los requisitos que trae el código para constituir un indicio. Entonces, el llamado tanto a jueces como a apoderados que no pueden seguir presentando nulidades por aspectos meramente formales, es el cambio de mentalidad, el propiciar el uso de estas herramientas tecnológicas que adicionalmente se van a mostrar mucho más eficientes y cercanas al usuario final de la Administración de Justicia. Quiero rescatar también, en todo caso, una reciente decisión que a propósito de la utilización del mensaje de datos como forma de notificación del auto admisorio de la demanda, se utilizó en un proceso y el juez de instancia le restó completa validez al señalar que ese medio no era procedente. Aquí en una decisión del doctor Haroldo Quirós, de noviembre del año pasado, se estableció que teniendo en cuenta que el enteramiento había sido efectivo, se tutelaba el derecho del actor sobre la base que el acto procesal de notificación personal a través de utilización de medios electrónicos había cumplido su finalidad total. Entonces, a pesar que en este momento no contemos con expediente electrónico, el tramitar los procesos, por lo menos en su fase inicial escrita, de forma, utilizando las formas tecnológicas establecidas, que obviamente la más usual es el correo electrónico, pero hay otras, los WhatsApps, los SMS, incluso pantallazos de Facebook, de páginas de Facebook, etcétera, nos va a permitir salir de esta total paralización en la que nos encontramos y que continuaríamos de no adoptar medidas de urgencia que además están a la mano, y adicionalmente nos iría preparando para ir adecuando nuestra mente a lo que sería un expediente electrónico que no es nada diferente que la composición de todos los mensajes de datos a través de los cuales se surten las diferentes actuaciones del proceso y que a la postre van a configurar ese expediente. No es nada más, eso es todo el expediente virtual. La suma de todos los actuaciones procesales que se surtan a través de mensajes de datos, correos electrónicos y demás. Para concluir entonces y estar dentro del tiempo, llamo a que de alguna manera al Consejo Superior de la Judicatura, con medidas que básicamente son de metodología, establecer repartos virtuales, revisar todos los correos electrónicos de los diferentes despachos judiciales de Colombia para establecer que estén funcionando, pueda habilitar que por lo menos esta fase escrita se pueda seguir sustanciando y de esa manera, obviamente, evitar la parálisis total. En cada caso particular donde se llegare a demostrar que el juzgado respectivo, como puede suceder en muchos juzgados de provincia alejados, o que algunas de las partes que no están obligadas a tener correo electrónico les es imposible acceder a esta forma tecnológica, pues en esos casos sí valdría suspender completamente el proceso, medida similar a la que se tomó en materia de procesos arbitrales. Y lo más importante, empezar a utilizar las nuevas tecnologías, cambiar nuestra mentalidad hacia algo que yo sé que lo desconocido da miedo, pero créanme que si uno puede manejar un mensaje, un correo electrónico, abrir un correo electrónico y cerrarlo, pues claramente va a poder acceder a todas estas formas de entrenamiento y tramitación de los procesos utilizando las nuevas tecnologías. Lo más importante, nuevas tecnologías que van a hacer la justicia mucho más eficiente, van a, digamos, eliminar una cantidad de trámites secretariales innecesarios y lo más importante, van a acercar la justicia al ciudadano que va a poder tener una relación directa con la gestión de su proceso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana López. Muy interesantes sus comentarios. Ahora, para terminar esta ronda de intervenciones de los panelistas, le concedemos la palabra a Henry Sanabria, también por 20 minutos.
Bien, muchas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que me permite estar en este foro virtual, en el que entiendo es el segundo, pero vendrán muchos más. Un deseo, pues, para todos los miembros del instituto y todos los que nos escuchan y nos ven, que se encuentren muy bien en estos momentos. Y antes de iniciar sobre el tema, yo simplemente quiero decir que obviamente todos queremos y todos deseamos que muy prontamente la administración de justicia se normalice, que el servicio esté prestándose nuevamente con total normalidad. Obviamente todos queremos que utilizar todos los mecanismos virtuales. Ojalá todos queremos que todo se realice y todos queremos que ojalá todo se realice a través de medios electrónicos, que utilicemos las nuevas tecnologías. Eso es lo que todos queremos, pero yo no dejo de ver ahí un tono romántico, un deseo, más que una realidad. Porque yo no sé si en realidad nosotros estemos preparados para eso. Yo no sé si todos los expedientes estén disponibles para ser revisados por medios virtuales. Yo no sé si estemos preparados para poder presentar memoriales por correo electrónico. Yo no sé si todos los testigos podamos hacerlos comparecer a una audiencia inicial o a una audiencia de instrucción y juzgamiento por medios virtuales. Creo que estamos pensando únicamente en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, estamos pensando Pereira, estamos pensando en ciudades y no estamos pensando en el grueso del país. Así que veo ahí algo romántico, veo ahí que todos queremos que todo funcione muy bien, pero yo dudo mucho que la rama judicial esté preparada para ello. Tampoco creo que todos los abogados estén preparados para ello. Entonces, creo que ahí el reto le corresponderá al Consejo Superior de la Judicatura en poder determinar, pues, qué es lo que finalmente va a poder realizarse a partir del 13 de abril, si es que esto se normaliza a partir del 13 de abril. Yo quisiera ver a un abogado que quisiera ver su expediente, que quisiera revisar el expediente para asistir a una audiencia inicial del 372 que se vaya a realizar por medios virtuales y que le digan el expediente no está disponible para verse por medios virtuales. Entonces ahí todo ese romanticismo que nos dicen que el abogado tiene que ir preparado a la audiencia inicial, que tiene que hacer su mejor esfuerzo, ¿cómo va a ser si no puede ver el expediente? Entonces simplemente creo en realidad que va a ser muy poco lo que se va a poder hacer por medios virtuales, porque esta pandemia nos cogió sin estar preparados para manejar un expediente de esa naturaleza. Pero bueno, pero habrá que solucionar algo y seguramente cada proceso tendrá sus particularidades, pero creo que, insisto, va a ser muy poco lo que se va a poder hacer en términos judiciales, ya que, repito, no estábamos preparados para ello y el reto estará en el Consejo Superior de la Judicatura, de quien esperamos respuestas prontas, oportunas, idóneas y eficaces, como se espera de la administración judicial. Dicho eso y echados los vainazos de rigor, empecemos entonces a hablar del arbitraje nacional y esta pandemia del COVID-19. Lo primero que uno tiene que decir en esta materia es que el proceso arbitral, desde su concepción, tiene previsto pues muchos mecanismos para poder desarrollarse por medios virtuales. De hecho, si uno revisa la ley 1563 de 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional, y revisa el decreto 1069 de 2015, que es el decreto que compila todas las normas de administración de justicia,
Y si uno revisa las normas de los reglamentos de los centros de arbitraje, pues va a encontrar permanente referencia a que todo el proceso arbitral se puede realizar por medios virtuales y que lo ideal es que en el proceso arbitral se adelante o se pueda adelantar la mayoría de actuaciones posibles a través de las nuevas tecnologías. En consecuencia, repito, el proceso arbitral cuenta con suficientes normas para poderse desarrollar a través de medios virtuales. Y simplemente mencionemos, por ejemplo, el artículo 23 del Estatuto Arbitral. El artículo 23 lo que dice es, miren, aquí para la realización de audiencias se puede realizar todos los medios virtuales, todos los medios electrónicos que sea posible. Para la presentación de memoriales, para adelantar o surtir notificaciones, y es por eso que en virtud del artículo 23 del Estatuto Arbitral, es que uno ve, por ejemplo, que en los procesos arbitrales, pues todas las notificaciones se realizan a través de correo electrónico. Por eso es que nosotros hemos visto que se han adelantado audiencias a través de todos los sistemas de videoconferencia que suministran los centros de arbitraje sin problema alguno. Nosotros vemos que se pueden presentar solicitudes por correo electrónico sin problema alguno, que hay personas que han asistido a las audiencias por medio de una llamada telefónica, que se han realizado sustituciones de poder a través de WhatsApp. En fin, el proceso arbitral en el artículo 23 propende porque ello sea así, lo mismo que en el artículo 31 de la ley 1563 de 2012. De hecho, si uno revisa también el decreto 1069 de 2015, que es, repito, el decreto único reglamentario del sector justicia, en el artículo 2.2.4.2.4.1, artículos que tienen esta nomenclatura, habla de la utilización de medios electrónicos para las notificaciones y nos habla incluso del arbitraje virtual. Si uno mira los reglamentos de los centros de arbitraje, va a encontrar, repito, permanente referencia a la realización o al adelantamiento del proceso arbitral y de todas las actuaciones procesales que ello implican a través de los medios virtuales. Y si nos quedara duda si en el arbitraje se puede adelantar o se pueden utilizar o no los medios virtuales, pues en aquellos aspectos no regulados, como todos sabemos, en el estatuto arbitral, pues se aplican las normas del Código General del Proceso previstas a partir del artículo 103. Entonces, este primer mensaje que les quiero decir es el proceso arbitral, incluso ya antes de esta pandemia, antes de esta situación de emergencia, venía utilizando sin problema alguno todos los medios virtuales y todos los mecanismos electrónicos y en general cualquier medio idóneo de comunicación para desarrollarse y tiene suficiente respaldo normativo para hacerlo. Y si eran así las cosas, continuemos por favor, y si eran así las cosas, pues el decreto legislativo 491 de 2020 pues no podía decir nada contrario. Y por eso es que ese decreto legislativo 491 parte de una base, y es que el arbitraje no para. En la pandemia, el proceso arbitral no para. Expresado de otra manera, no puede por regla general pensarse que porque estamos en esta situación de excepcionalidad, el arbitraje debe parar. Por el contrario, el inciso primero del artículo 10 de este decreto legislativo nos indica que el arbitraje debe continuar a través del uso de tecnologías de la comunicación y la información, y para lo cual habrá que atenerse a las instrucciones administrativas que impartan los centros de arbitraje y conciliación. ¿A qué se refiere esto? A que el arbitraje continúa, pero desde luego habrá que estar en consonancia y en concordancia con lo que cada centro de arbitraje disponga. ¿Disponga para qué? Para continuar con la prestación del servicio. Y partiendo de esa base, este mismo artículo 10 nos dice que tanto los centros de arbitraje, o más bien los centros de arbitraje, deben poner a disposición de los árbitros, de las partes y los apoderados,
todos los medios electrónicos y virtuales necesarios para poder adelantar el proceso arbitral, para poder presentar demandas, para poder realizar audiencias y para poder realizar todo tipo de actuaciones procesales. Entonces, para ello, podrán habilitar direcciones electrónicas para que allí se presenten demandas, para que allí se presenten memoriales. Podrán adelantar virtualmente todo tipo de reuniones y audiencias en el proceso arbitral, en cualquier estado que se encuentre el proceso arbitral, y si algún centro de arbitraje no llegare a tener a su disposición los mecanismos para tal efecto, el mismo artículo les dice que podrán celebrar convenios con otros centros de arbitraje o con otras entidades que les permita contar con los mecanismos tecnológicos si es que no cuentan con ellos. En consecuencia, el mensaje claro del artículo 10 de este decreto legislativo es que el arbitraje continúa y el arbitraje debe continuar. Pero, continuemos por favor, pero pues siempre pues hay un pero. Y el pero aparece en el parágrafo 2 de este artículo 10, que dice que si alguna de las partes, se muestra en imposibilidad de comparecer a audiencias virtuales, o que si alguna de las partes se muestra en imposibilidad de poder presentar un memorial o de poder surtir alguna actuación por medios virtuales, pues sencillamente estas no se podrán surtir. Entonces, claro, esto dice algo que suena apenas obvio, pero el punto es, vamos a seguir con los procesos arbitrales a menos que no se pueda, a menos que exista una imposibilidad de adelantar una actuación, a menos que esto implique la imposibilidad de adelantar una audiencia, la imposibilidad de poder aportar una prueba, aportar un dictamen. Entonces, salvo que exista alguna imposibilidad, el arbitraje debe continuar. Y esta norma, pues hay que leerla en concordancia con lo que nos dice el inciso 5. Continuemos, por favor. El inciso 5 de este artículo 10 del decreto legislativo 491 de 2020. Y es que nos dice lo siguiente, o más bien el mensaje es el siguiente: a pesar de que el arbitraje debe continuar, a pesar de que las actuaciones arbitrales deben continuar, a pesar de que el proceso arbitral tiene todos los medios para poderse adelantar, lo cierto es que de alguna u otra forma esto nos va a impactar. Y como esto nos va a impactar, pues lo mejor es que ampliemos el término de duración de los procesos, que ya no sea de 6 meses, sino que sea de 8 meses. Y ampliemos la posibilidad que las partes tienen de suspender de común acuerdo el proceso arbitral, que ya no exista un límite de 120 días, sino que ahora ese límite los extendamos a los 150 días. Como ustedes saben, en el proceso arbitral, las partes, como pasa en todo proceso, pueden suspender de común acuerdo el trámite de ese proceso arbitral, pero la ley señala un límite o un tope para que puedan operar esas suspensiones de común acuerdo. Y en ese caso, pues sería no de 120, sino de 150 días. Y acá viene una norma, o esta norma es muy importante en este sentido. Los tribunales arbitrales, nos dice el artículo, no podrán suspender las actuaciones ni los procesos a menos que exista imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo proponga. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Esto qué implica? Que si una parte llegare a señalar que está en imposibilidad de adelantar el proceso, que está en imposibilidad
de contestar un traslado, que está en la imposibilidad de aportar un dictamen, que está en la imposibilidad de contestar la demanda, tendrá que solicitárselo al tribunal. Y el tribunal, en ese caso, podrá entonces suspender el proceso. Conclusión. Tenemos un nuevo término de duración del proceso arbitral, que se aplica a ¿cuáles procesos? Pues a los procesos en donde ya esté corriendo el término de duración de ese proceso arbitral. Me explico. Uno no puede pensar que este término de duración del proceso se le va a aplicar a todos los procesos arbitrales que están en curso. ¿Por qué? Porque no todos los procesos arbitrales que están en curso, el término de duración del mismo ya empezó a correr. Todos sabemos que el término de duración del proceso arbitral empieza a correr a partir de la celebración de la primera audiencia de trámite. Luego, si un proceso arbitral en estos momentos no estaba corriendo el término de duración del mismo, no se había adelantado primera audiencia de trámite, pues no se le podrá aplicar este nuevo término de duración porque no se vería, en teoría, afectado por esta pandemia. Lo segundo es que el tribunal, por el solo hecho de que estamos en esta situación excepcional, que me dicen que al parecer ya es un hecho que se va a extender hasta el 26 de abril, o que el presidente ya lo anunció o está próximo a anunciarlo, o seguramente así será, pero todo parece indicar que este estado de confinamiento y toda esta situación se va a extender hasta el 26 de abril. Lo cierto es que por el solo hecho de esta situación, un tribunal de arbitraje no puede suspender las actuaciones, a menos que una de las partes diga estoy en imposibilidad de seguir actuando en el proceso arbitral, y por esa razón así se lo solicita al tribunal, y el tribunal en este caso podrá entonces suspender el proceso. Entonces, conclusiones, continuemos por favor frente a este tema del proceso arbitral. La primera conclusión es que el proceso arbitral debe continuar su trámite a través de medios virtuales, salvo que exista imposibilidad de hacerlo. Si una de las partes manifiesta la imposibilidad de que el trámite del proceso continúe, así se lo hará saber al tribunal y al tribunal no le quedará más remedio que suspender el proceso. En segundo lugar, el término de duración del proceso arbitral se extiende a 8 meses y el máximo de suspensiones será de 150 días, con la precisión de que este término de duración del proceso solamente le será aplicable a aquellos arbitrajes en donde ya estuviera contando el término de duración del proceso. Y en tercer lugar, pues los tribunales arbitrales podrán suspender los procesos cuando exista imposibilidad de adelantarlos y una de las partes así lo solicite. Entonces, esta sería, pues dijéramos, estas primeras aproximaciones al proceso arbitral. Es claro entonces que el proceso arbitral debe continuar. Es claro que desde luego el proceso arbitral, como toda actuación, tendrá necesariamente que mirar en cada caso concreto qué es lo que está solicitando, y finalmente habrá que mirar si se puede adelantar, habrá que mirar si se puede seguir tramitando, y si una de las partes solicita que así sea, entonces que no se puede adelantar, pues entonces no habrá opción diferente que a la de suspender el proceso. Suspensión que será excepcional. Entonces, yo lo que veo acá en esta circunstancia es que el COVID-19 desde luego va a afectar al arbitraje, pero creo que la afectación va a ser mínima, salvo en los casos de imposibilidad de seguir adelantando el proceso. Doctor Ulises, sería esa entonces las precisiones que quisiera o que quería yo hacer en relación con el proceso arbitral y esta situación excepcional de pandemia. Muchas gracias, Henry. Muy interesantes sus precisiones sobre el proceso arbitral. Terminamos así entonces la ronda de intervención de los panelistas y ahora vamos a pasar a las respuestas a algunas de las preguntas que nos han enviado. Ahí queremos advertir que hemos recibido cientos de preguntas de todos ustedes. Comprenderán que no se pueden contestar todas, se han seleccionado algunas de las que hemos recibido y entonces ahora les vamos a
formular esas preguntas a los panelistas para que ellos vayan contestando una a una, en el mismo orden que intervinieron. Entonces, Miguel, alguien envía la siguiente pregunta. Primero afirma, dice la persona que nos escribe, la Administración de Justicia es un servicio público esencial y no se puede paralizar. Debe funcionar, pues estamos en un Estado social de derecho. Y sobre esa base pregunta, ¿cuáles son las actividades o diligencias que deben seguir funcionando en la rama judicial? Bien, Miguel. Gracias. Sí, Ulises, mil gracias. Es claro que tenemos una situación realmente extraordinaria durante la suspensión de las actividades del sistema judicial, por lo menos de los jueces civiles, y la suspensión de términos. Por lo que acabo de enterarme, esta cuarentena va a durar hasta el 26 de abril, lo que quiere decir que ya no es posible pensar en abrir despachos judiciales el 13 de abril, sino que tendremos que esperar 2 semanas más para que se tomen decisiones en ese sentido, salvo que haya una nueva regulación de esa cuarentena. ¿Cuáles actividades se pueden realizar durante la suspensión de términos? En realidad es muy poco lo que se puede hacer durante la suspensión de términos, porque los procesos no pueden avanzar. Mientras estén suspendidos los términos, las partes podrán, lo máximo que se puede hacer es notificarles las decisiones que los jueces adopten, sin que empiece a correr términos, porque precisamente están suspendidos y no puede ser de otra manera porque no pueden ejercer fácilmente sus derechos. De manera que los términos seguirán suspendidos, las partes no pueden ejercer muchos de sus derechos de defensa y por consiguiente no pueden avanzar los procesos más allá de la primera decisión que esté pendiente de emitir en cada proceso por parte del juez. Es decir, los jueces lo que pueden hacer en esta suspensión de términos es estudiar cada caso, si es que tienen el acceso al expediente, estudiar cada caso, emitir la decisión que esté pendiente, que puede ser un auto o en ocasiones una sentencia de esas que se pueden emitir por fuera de audiencia, y notificarla a las partes. La notificación se puede hacer por correo electrónico, eso es perfectamente posible, el Código General del Proceso la tiene contemplada, y nada tiene de malo notificar a pesar de que no puedan correr los términos. Fuera de la suspensión de términos, es decir, el día que termine la suspensión de términos y pueda haber cierta movilidad de las personas, especialmente los funcionarios judiciales, que puedan desplazarse a su juzgado, sin necesidad de que haya contacto entre los funcionarios y empleados judiciales y los abogados litigantes, puede avanzar perfectamente la mayor parte de las actividades procesales. Es decir, si no fuera por la suspensión de términos, podrían realizarse audiencias, podría presentarse memoriales por vía de correo electrónico, podría el juez emitir providencias, notificarlas y perfectamente correrían los términos para que las partes ejerzan los derechos, incluyendo la presentación de la interposición de recursos contra las decisiones judiciales. Lo que realmente, mientras estemos en emergencia, no se puede hacer son actividades que impliquen el desplazamiento de servidores judiciales a realizar diligencias fuera del juzgado, como sucede con las inspecciones judiciales que hay que hacer fuera del juzgado. En esos casos tendría que aplicarse una regla excepcional que implique abstenerse de hacer la diligencia de inspección judicial. Pero en relación con las demás actividades del proceso se podrían realizar sin ningún problema. En este momento, el problema es la suspensión de términos que impide avanzar con la mayor parte de las actividades del proceso.
Muchas gracias, Miguel. Doctora Adriana López, alguien pregunta, ¿qué tipo de nulidad sustancial y o procesal generaría cualquier falla que se presente en la litigación en línea y sobre el expediente digital? Gracias, doctor Ulises. Considero que la litigación en línea con expediente digital conlleva exactamente las mismas causales de nulidad establecidas para litigar de forma presencial y con un expediente físico. Incluso cuando esté completamente implementada la justicia digital con expediente digital y la posibilidad de litigar en línea, creo que hay causales de nulidad que se van a volver mucho más escasas, como por ejemplo sería la indebida notificación, sobre la base que el correo electrónico pues es imposible que presente homonimia, como si en cambio suceden las notificaciones de la forma tradicional como se vienen haciendo. Y obviamente ya sería que se hubiera enviado un correo a quien no era el destinatario, etcétera. Adicionalmente, en lo que tiene que ver con el expediente digital, y teniendo en cuenta que obviamente esto va acompañado de una serie de tecnologías que dan seguridades para evitar adulteraciones, mutilaciones del expediente, es mucho más seguro un expediente digital porque siempre que se hace un cambio desde el punto de vista informático y tecnológico queda una huella digital, mientras que un expediente físico es mucho más fácil que se traspapelen documentos, que se pierdan documentos que forman parte del expediente, que eventualmente se retiren documentos o se agreguen otros, sin que quede obviamente una trazabilidad de lo que sucedió. Esto, en cambio, repito, digamos en las experiencias que ya se han dado, por lo menos a nivel de superintendencia de sociedades, financiera y de industria de comercio que manejan expediente digital para actuaciones jurisdiccionales y en otros países, ha determinado ser mucho más seguro y evitar, obviamente, temas que puedan generar nulidades frente a posibles manejos inadecuados del expediente, indebidas notificaciones y en general todo lo que tiene que ver con pues que nunca habría que acudir a la reconstrucción de un expediente como sucede hoy día con el expediente tradicional físico. Muchas gracias, doctora Adriana. Ahora una pregunta para Henry. Alguno de los intervinientes, los participantes, dice: el decreto 491 de 2020 dispone que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no correrán los términos de prescripción ni de caducidad de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Artículo 6. También dispone lo mismo en el artículo 10, que refiere a asuntos que se tramitan en proceso arbitral. Pregunta: ¿qué pasa con los asuntos civiles que no se pueden ventilar ante autoridades administrativas en sede jurisdiccional ni en arbitramiento? Miren, pues yo leo el artículo 10, y si bien es cierto, el artículo 10 se titula Continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de resolución de conflictos por medios virtuales. Cuando uno lee ese último inciso, la norma creo que es muy clara. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, no correrán los términos de prescripción o caducidad de las acciones. Yo esta normita de 2 renglones creo que quedó redactada de una manera bastante general y creo que no admite que se llame a ninguna duda. ¿Por qué? Porque es que el mismo decreto en el artículo 1 señala que este decreto en últimas es de aplicación general. El artículo 1 dice: el presente decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público, e incluso dice a aquellos sectores, niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. Entonces yo entiendo que este es un decreto general y que esa norma es absolutamente clara. Yo diría, ¿qué parte de lo siguiente no se entiende? Durante la vigencia de la emergencia sanitaria no correrán los términos de prescripción
o caducidad de las acciones. O sea, ¿qué más querían que dijera el decreto? El decreto un poco más es que les faltó decir y no se pongan a interpretar otra cosa. Es que la norma es clara, no corren términos de prescripción o caducidad de las acciones. Llámenlo como quieran, llámenlo suspensión, llámenlo inoperancia. Mientras estemos en esta circunstancia, no se entienden que están corriendo los términos. En consecuencia, cuando termine esta emergencia, pues ¿qué es lo que habrá que hacer? Sumarle el tiempo que duró la emergencia para que ese término de prescripción o de caducidad se alargue durante ese mismo término. Pero es que además, si yo en este momento pues estoy en imposibilidad de mandar, estoy en imposibilidad de moverme, estoy en imposibilidad de ir a cobrar muchas cosas, si muchos de los créditos en este momento se están reorganizando, pues yo no creo que tenga sentido que nosotros empecemos a hacer correr o sigamos pensando que pueden seguir corriendo todos los términos de prescripción o de caducidad de las acciones. Pero pues como todo en la vida, esto es una simple opinión mía, no más, pero yo lo que creo es que finalmente, mientras dure esta vigencia de esta emergencia sanitaria, que ya tenemos entendido, al menos vamos hasta el 26 de abril, pues no correrán estos términos o no correrán términos de prescripción o de caducidad. Que los puristas lo llamen como quieran, que los teóricos lo llamen como quieran, que lo llamen suspensión, no contabilización extraordinaria, mejor dicho, que ahí tienen tema para modificar los libros de obligaciones y los libros de procesal que estuvieran escribiendo, que ya hubieran escrito. Lo importante es que no van a correr términos. Y yo entendería que lo mejor que podemos interpretar, y esto es un llamado pues a la cordura, que tratemos de interpretar esto de la mejor manera que garantice el ejercicio de los derechos, es que finalizada la emergencia, pues habrá que sumarle a esos términos el término que duró esta suspensión en virtud de esta pandemia. Eso sería pues lo primero que yo pues quisiera entender, seguramente pues porque a mí no me gusta seguramente generar tanta discusión, pero yo la norma la veo absolutamente clara, pero pues seguramente habrá quienes no la vean así de clara. Ahora que estamos tan llenos de influencers en las redes de derecho procesal, pues seguramente le empezarán a poner algún problema a la norma, pero en mi sentir la norma la veo absolutamente clara. Muchas gracias, Henry. Bueno, segunda pregunta para Miguel. Dice alguno de los participantes: cuando el decreto ley 491 de 2020 expedido por el gobierno nacional habla de que se suspenden los términos de prescripción y caducidad en su artículo 10º, ¿se entienden incluidos también los términos de prescripción adquisitiva o solo la prescripción extintiva de las acciones? Sí, el decreto en eso es suficientemente claro. Dice que no correrán los términos de caducidad y de prescripción de las acciones. Eso quiere decir que se refiere de manera exclusiva a la prescripción extintiva, que es respecto de la cual se predica la prescripción de las acciones. La prescripción adquisitiva es la otra cara de la moneda respecto de la acción, de llamada acción reivindicatoria. Y entonces, pues hay que dejar claro que esto no compromete o no afecta la prescripción adquisitiva, en principio. Pero hay que tener también en cuenta que con frecuencia la pretensión de prescripción adquisitiva se opone a la pretensión reivindicatoria. Y en ese caso, la llamada acción reivindicatoria sí está sometida a la prescripción extintiva. Esa prescripción extintiva sí puede verse comprometida con la suspensión que establece este decreto. Me explico. Si una persona está ejerciendo la posesión sobre un bien, esa posesión
puede dar lugar a la prescripción adquisitiva por el término de 5 años si es posesión regular, o por el término de 10 años si es posesión irregular. Ese término no se ve afectado por la suspensión que ahora predica el decreto 491. Pero si lo que se trata es de ver la prescripción extintiva de acción reivindicatoria del dueño de la cosa para reclamar la posesión de quien está ejerciendo la posesión sobre el bien, ahí sí opera el detenimiento o la suspensión del término de la prescripción extintiva de esa acción reivindicatoria. Entonces, si el dueño de la cosa, si le está corriendo el término de prescripción extintiva y ese término podría vencer en estos días de cuarentena, pues sencillamente desde el momento en que se entró en la emergencia sanitaria, ese término de prescripción extintiva se suspende hasta cuando termine la emergencia sanitaria. En principio sería el 30 de mayo. Por consiguiente, ese tiempo que corra de emergencia sanitaria tiene que descontársele al término de prescripción extintiva de la acción reivindicatoria. Muy bien, Miguel. Gracias. Doctora Adriana, segunda pregunta. ¿Qué recursos y acciones cabrían frente a la negación y omisión del juez en utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones? Gracias, doctor Ulises. Pues como cualquier funcionario público, el juez obviamente está sometido en principio en todas sus actuaciones a la ley. Y todo este conjunto de normas que vimos, que desarrollan la utilización de tecnologías en materia de actuaciones procesales y para la sustanciación en general de muchos trámites dentro del proceso, obviamente tienen una naturaleza legal y son de obligatorio cumplimiento por el juez. Adicionalmente, dentro del conjunto de normas que están en uno de las diapositivas que se presentaron durante la intervención, uno de los artículos específicos que señala que es deber del juez implementar y utilizar las nuevas tecnologías y cuando se, obviamente, de completamente su desarrollo, el plan de justicia digital, determina obviamente que el incumplimiento del mismo también le puede acarrear sanciones disciplinarias por no acatar ese deber. Y por último, y aquí alguien había preguntado cuál era la referencia, una omisión del juez en considerar la validez de la utilización de una nueva tecnología para el desarrollo de alguna actuación procesal podría abrir paso a una tutela por violación al debido proceso, como lo consideró la Corte Suprema de Justicia. La referencia de la sentencia es la STC 15548 del año 2019, 13 de noviembre, magistrado ponente doctor Haroldo Quirós. Allí, como les comentaba, se tutela a un juez por violarle el debido proceso al actor al no considerar eficaz la notificación electrónica que se había hecho del auto admisorio de la demanda, a pesar de haberse demostrado que la misma había surtido completos efectos. Entonces, considero que esos serían, digamos, los mecanismos o acciones que se tendrían para buscar que los jueces realmente implementen lo que de todas maneras es una disposición legal. Muchas gracias, doctora Adriana. Doctor Henry Zanabria, preguntan, ¿qué pasa con el vencimiento de términos de una actuación para este tiempo de cierre de juzgados y de aislamiento? Es decir, si una acción, por ejemplo, en un proceso ejecutivo, su tiempo límite para presentar era el 2 de abril de 2020, prescripción, por múltiples razones no se logró presentar antes del 24 de marzo, ¿ya no se podría presentar? ¿Se aplazan estos términos? ¿Cómo se contabilizan? Bueno, yo creo que los términos judiciales en este momento no están corriendo y no están corriendo. Ha operado una suspensión
de términos. En consecuencia, los términos que dejaron de contabilizarse, y habrá que agregarles necesariamente una vez finalice esta situación de emergencia, habrá que agregarles a esa contabilización el tiempo que estuvo cerrado el despacho, porque ese tiempo pues no corre. Así que sencillamente creo que en este momento, si a alguien se le estaba venciendo un término para apelar una sentencia, se le estaba venciendo un término para contestar una demanda en temas ante la Administración de Justicia, en juzgados civiles, pues sencillamente ese término no estará corriendo. Y finalmente, doctor Ulises, así usted no me lo esté preguntando, pero pues aquí me han llegado 2, 3 observaciones. La primera, simplemente para precisar lo que dijo Adriana. Yo lo que creería es que en estos momentos, si llegare a presentarse pues una reanudación de los términos o cuando se presente la realización de los términos, pues habrá que mirar si algunas actuaciones se alcanzaron a surtir y mirar en qué estado queda cada actuación. Es decir, cada proceso es un mundo diferente y habría que mirar si en realidad esas actuaciones se pudieron surtir adecuadamente, si se presentó alguna violación del derecho de defensa, si esa violación del derecho de defensa está o puede enmarcarse en una causal de nulidad, y desde esa perspectiva pues operarán estas causales de nulidad. Otra precisión es que me dicen que en un foro que se presentó la semana pasada del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara dijo que no estaba listo para seguir adelantando el arbitraje, lo cual creo que no es cierto. El Centro de Arbitraje, todo lo contrario, dijo que estaba listo, que simplemente había algunos expedientes que no habían alcanzado a estar digitalizados en su totalidad, pero que en términos generales el tema estaba funcionando. Lo que tenemos claro entonces es que por lo menos la Administración de Justicia no se va a normalizar hasta después del 26 de abril, así que creo que únicamente podrán seguir adelantándose actuaciones de carácter excepcional, como acciones de tutela, etcétera, y por ahora pues creo que no vamos a poder pensar en una normalización de la Administración de Justicia. Y desde luego aquí haría un llamado también a que una vez se reanuden los términos, pues los jueces sigan haciendo uso, como han venido haciendo buen uso, pues de la sentencia anticipada, que creo que es un mecanismo que ha funcionado bastante bien, más aún que ya se sabe y ya quedó despejada la discusión aquella de que si cuando se dictaba sentencia anticipada, previamente no había que llamar o conceder una oportunidad para alegar de conclusión. Creo que el tema ya está claro, entonces es un llamado para que ante la avalancha de procesos que van a necesitar movimiento, pues los jueces sigan haciendo uso de la sentencia anticipada. Sería eso, doctor Ulises. Bueno, nos quedan algunos minutos, entonces alcanzamos a formular algunas otras preguntas. Doctor Miguel Rojas, pregunta: ¿cómo evitar la congestión de personal en los juzgados el día en que se levante la suspensión de términos y se notifiquen por estado todas las providencias que los jueces han elaborado en el tiempo de la cuarentena? Miguel, no te estamos oyendo. Tienes que... listo, ahora sí. No, se volvió a apagar, Miguel. Ahora sí. No, se está apagando. No te estamos oyendo. ¿Ya? Ya, sí, ya. Bueno, ese es uno de los problemas que hay que evitar desde ya. Y por eso insisto en una cosa. Los funcionarios judiciales que están empeñados en emitir o en elaborar proyectos de decisiones y que lo están haciendo porque disponen de los expedientes, esas decisiones las pueden notificar a través de correo electrónico porque el Código General del Proceso permite hacerlo
cuando se tiene el correo electrónico de las partes. Y en la mayor parte de los casos, de los procesos que se iniciaron a partir de enero de 2016, se tiene el correo electrónico de las partes, de manera que los jueces pueden notificar esa providencia a través de correo electrónico. Si las notifican antes de que termine la suspensión de términos, es decir, antes de que termine la cuarentena, eso permite que las partes conozcan la providencia y no tengan que ir al juzgado a obtener una fotografía o una fotocopia de la providencia judicial. Eso evita la avalancha de abogados ese día a conocer el contenido de las providencias judiciales, porque ya las conocen por correo electrónico. E incluso no tienen que ir a presentar el memorial en el que interpongan recursos contra las decisiones judiciales, porque lo pueden hacer a través del mismo correo electrónico. Esa es la gran ventaja que tenemos ahora con el uso de la tecnología, que se puede notificar a las partes por correo electrónico y las partes pueden interponer el recurso correspondiente a través de correo electrónico y no tienen que ir a los juzgados. Con esta pandemia, lo que realmente hay que tratar de evitar es que los abogados tengan que ir a los despachos judiciales, porque ese contacto es precisamente lo que va en contra de la salud de los funcionarios, de los empleados y de los abogados litigantes. Si me permite, Ulises, puedo hacer una anotación sobre algo que me acabaron de preguntar en torno al vencimiento de un término de caducidad que expiraba precisamente en el curso de esta suspensión de término, de esta cuarentena, y que pues el interesado quiere saber qué pasa con si se opera la suspensión en el término de la emergencia, en el tiempo que dura la emergencia. Y entonces tengo que reiterarle lo que ya había mencionado hace un momento, en el sentido de que desde el 12 de marzo se suspendió el conteo del término de caducidad y por consiguiente todo el tiempo que pase desde el 12 de marzo hasta el día que termine la emergencia sanitaria, que es en principio el 30 de mayo, ese tiempo no corre. Y si no corre, significa que el tiempo que le hacía falta para expirar el término de caducidad debe contarse a partir del 30 de mayo. De manera que si le faltaba un mes, pues será del 30 de mayo al 30 de junio. Es todo. Muy bien, Miguel. Adriana, tercera pregunta. ¿Cuáles son los alcances jurídicos del decreto 491 de 2020, artículo 3º, para el uso de las TIC, litigación en línea y manejo del expediente digital y físico? Sí, el decreto 491 de 2020, si bien se refirió de forma general a la suspensión de los términos de prescripción y de caducidad que venían corriendo, no intervino ni hizo referencia alguna a aspectos ya de términos procesales o de manejo específico de litigio en línea, expediente digital o físico. Digamos que esos son aspectos que quedaron o son de la esfera del Consejo Superior de la Judicatura, que a propósito obviamente profirió los acuerdos respectivos para la suspensión de los términos del proceso. En lo que tiene que ver con el litigio en línea y manejo del expediente digital, pues mal podría tomarse hoy día ninguna decisión, teniendo en cuenta que este es un sistema que aún no se ha implementado de manera general en Colombia y apenas hemos desarrollado, como les decía, pilotos, pero en procesos que realmente se desarrollan con muy poco desarrollo probatorio y cuyas decisiones dependen más de interpretación jurídica de normas. En lo que tiene que ver con el expediente físico, habrá que esperar porque aquí yo quiero hacer una diferenciación entre el aislamiento obligatorio y lo que va a suceder con los términos de los procesos como inició el doctor Miguel Rojas su intervención. Son dos temas muy diferentes, la suspensión del término de prescripción y caducidad a partir obviamente de la prolongación de este estado de emergencia y otra, qué va a suceder y qué decisión va a tomar a propósito de este nuevo alargamiento del confinamiento, el Consejo Superior de la Judicatura, que allí nuevamente y un poco no estando tan de acuerdo con el doctor Henry, creo que las herramientas están,
y que igual el día que abran, obviamente, el colapso del sistema y el riesgo de propagación por toda la gente que va a tener que asistir a juzgados, se puede de alguna manera conjugar o mitigar con el uso de estas tecnologías. ¿Por qué no utilizarlas desde ya para todos esos aspectos que se pueden ir desarrollando, que no dependen ni expediente digital, ni de audiencias virtuales? Entonces, ese es el llamado que de todas maneras quisiera hacer, porque la justicia no puede seguir paralizada hasta finales de este mes y quién sabe por cuánto tiempo más. Muchas gracias, doctor Ulises. Muchas gracias, Adriana. Y última pregunta para Henry. ¿La prórroga de aislamiento obligatorio que se acaba de decretar es incompatible con la reanudación de la justicia mediante justicia digital? No, todo lo contrario. Esto lo que va a implicar es que el Consejo Superior de la Judicatura muy prontamente adopte una serie de medidas extraordinarias para que puedan implementarse muchos mecanismos de justicia digital y podamos normalizar en la medida en que se pueda normalizar el servicio de administración de justicia. Lo cierto es que el confinamiento va a estar hasta el 26 de abril y esto va a implicar que los juzgados van a estar cerrados para atención al público hasta el 26 de abril, pero ya es urgente que el Consejo Superior de la Judicatura mire a ver qué actuaciones podrían reanudarse, en qué juzgados y en dónde estamos listos para adelantar actuaciones judiciales mediante este mecanismo y que desde luego yo pueda hacerse sin menoscabo de los derechos e intereses de las partes. Y para finalizar, entonces, en conclusión, yo creo que esta prórroga o extensión del aislamiento no es incompatible con que el servicio de justicia pueda presentarse de manera digital. Aquí viene un reto para que el Consejo Superior de la Judicatura demuestre grandeza y empiece a adoptar medidas para que en la medida de lo posible y sin menoscabo de los derechos de las partes se pueda reanudar en lo que se pueda reanudar el servicio público de administración de justicia. Y para finalizar, doctor Ulises, para finalizar, me pregunta alguien que qué pasa con los tribunales arbitrales en donde las partes habían pactado un término diferente, porque el decreto legislativo establece que se aumenta el término de 6 a 8 meses. ¿Qué pasa en aquellos en donde las partes señalaron un término diferente? Pues hay que estarse a lo que señalaron las partes, porque en materia arbitral el término de duración del proceso opera únicamente frente al silencio de las partes. Cuando las partes no han pactado término de duración del proceso arbitral, el término de duración del proceso arbitral será de 6 meses. Y mientras dura esta pandemia, pues será de 8 meses para aquellos procesos. Entonces, serían esas dos observaciones, doctor Ulises. Bueno, muchas gracias, Henry. De esta manera terminamos. Los invitamos nuevamente al Congreso de Derecho Procesal que haremos presencialmente en septiembre en Cartagena. Los invitamos el próximo sábado al siguiente foro que les anuncié al principio. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Un saludo del maestro Jairo Parra para todos y cuídense y que tengan una feliz noche. Muy amables por su presencia en este foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.